Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien con su familia, en sus casas. El tema para esta semana es filosofía social y política en Latinoamérica. Vamos a empezar nombrando cuáles son aquellos países que conforman Latinoamérica. Tenemos a México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Jamaica, Haití, República Dominicana, Puerto Rico, Cuba, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay, Argentina y Uruguay. La filosofía, sus orígenes están en Europa Occidental, pero también trasciende en lo que es Latinoamérica. Vamos a ver acerca de cómo la filosofía social y política pues ha tenido su relevancia, su importancia en nuestros países. Diferencias entre Latinoamérica, Iberoamérica e Hispanoamérica. A veces puede existir confusión entre las diferentes formas de distinguir los conjuntos de naciones que existen en el continente americano. La más común es Latinoamérica o América Latina, concepto que engloba el conjunto de naciones cuyo idioma oficial es alguno de los derivados del latín, es decir, español, portugués o francés. En este sentido, se utiliza para distinguir los países de cultura latina de aquellos de influencia anglosajona y holandesa. Tenemos también el concepto de Iberoamérica. Iberoamérica, por su parte, solamente incluye al grupo de países cuya lengua es originaria de la península ibérica, es decir, las antiguas colonias portuguesas y españolas de ultramar en América. En ocasiones, de hecho, suele incluirse entre los países iberoamericanos a España y Portugal. De este modo se diferencia a las naciones de influencia ibérica de América de las influencias francesas, inglesas y holandesas. Y por último tenemos lo que es el siguiente concepto, Hispanoamérica. Finalmente es un concepto que cumple la misma función, distinta de los anteriores, con la salvedad de que solamente considera aquellos países de lengua española o que hablan el español. La filosofía latinoamericana ha existido durante la colonia y en el siglo XIX, pero debemos aclarar que esta filosofía no se realizó de manera exclusiva por los pensadores de aquellos tiempos. Hubo intelectuales que reflexionaron filosóficamente, aunque su actividad principal no era filosofar. Su labor filosófica estuvo siempre supeditada a intereses religiosos o políticos. La filosofía deja de ser especulativa sobre temas amplios y generales como la metafísica, la ontología y la ética, y se convierte en un pensamiento que se nutre y reflexiona sobre la realidad concreta. La filosofía latinoamericana es un movimiento del pensamiento nacional y la corriente filosófica original. Desde su inicio fue motivada por la búsqueda de los pueblos de América Latina, su identidad histórica, cultural y vías hacia el progreso, enfocada en las reflexiones sistemáticas sobre sus problemas y situaciones propias. Se debe realizar una distinción entre filosofía en Latinoamérica y filosofía latinoamericana. Filosofía Latinoamérica hace más énfasis en lo que es la transculturación que se surgió a través de las colonias que se implementaron en América. Toda esa como mezcla que se hizo de cultura, de religión, de mestizaje que se trajo Europa a implementar a nuestro continente. Entonces, esa era la filosofía latinoamericana que no era original de Latinoamérica, de los países latinoamericanos, sino que era eh, algo transcultural, algo mezclado. Es decir, ustedes saben que nosotros, por ejemplo, no contábamos con la religión católica, sino que se vino a implementar para poder, que los indígenas de aquel momento, pues, se sometieran a la corona española.
La filosofía en América Latina incluye toda la variedad de las corrientes filosóficas en esta región, pero por otro lado, la filosofía latinoamericana es un sentido más preciso. La filosofía latinoamericana es aquella que identifica como algo nativo de nuestros países. Nuestros países pues son aquellos que se identifican por los que hablan español, portugués o francés. Entonces son aquellas raíces que traemos desde nuestras indígenas. Ese tipo de filosofía se refiere a la filosofía latinoamericana. Nuestros indígenas, sus costumbres, sus tradiciones. Se busca encontrar una filosofía propia. Esta se desarrolla durante el siglo XX en tres vertientes diferentes. Número uno, americanismo filosófico, que reflexiona sobre la identidad nacional o continental. Es aquella identidad que nos hace ser únicos como país, como nuestras costumbres, tradiciones, grupos étnicos y dialectos que pueda tener cada país. La segunda vertiente es historicista, que busca una comprensión filosófica de la historia de América Latina y la formulación de una historia de las ideas en el continente. Es decir, a partir de los grupos nativos con los que contaba o con los que estaban con los que estaban residentes en América Latina, a partir de ahí pues formular o formar una historia y también la parte donde ésta fue pues descubierta, conquistada y colonizada. La tercera vertiente es filosofía de la liberación, que reflexiona sobre las condiciones para la emancipación política, económica, cultural de los pueblos latinoamericanos. Podíamos tomar esa parte como la parte de la independencia de estos países, que tenía que ser de una forma política, económica, cultural de los países. ¿Por qué? Porque cuando estos países pues fueron colonizados, se realizaba lo que decía la corona española, ¿verdad? No directamente lo que decían los nativos, ni lo que se llamó después como mestizaje, sino eran directamente los españoles que tenían el control sobre estos pueblos, tierras y sobre los indígenas. Más adelante en la siguiente semana vamos a ver un poco más acerca de lo que es la filosofía de la liberación. Movimiento americanista, 1842. Juan Bautista Alberdi. Nuestra filosofía se caracteriza por su hondo contenido social, la política, la educación, la moral, el derecho, la antropología y la religión. Ha proporcionado constantemente temas de interés para la reflexión filosófica. La dependencia, el dominio ibérico en América implantó, entre otras manifestaciones culturales, una manera de hacer filosofía, acorde a los intereses de la colonización. En las primeras décadas del siglo XIX, los pueblos americanos logran la independencia política, pero aún dependen ideológicamente, intelectual, social y económicamente. Los que querían cambiar esa mentalidad e incorporarse a la modernidad adoptaron el pensamiento de otros pueblos que sí consiguieron su independencia. Su objetivo era eliminar la cultura colonial. Durante las últimas décadas, las tendencias de mayor influencia en Latinoamérica han sido la filosofía cristiana tomista, el marxismo, el existencialismo, la filosofía analítica y el movimiento americanista. Saludos chicos, espero que este tema sea de mucha ayuda para ustedes y que puedan tener pues una reflexión más analítica y tener pues un criterio más propio acerca de lo que pasa en nuestros países. Así que les animo a que podamos amar y realmente que podamos hacer de nosotros ese lema de Viva Latinoamérica.